Hola, muy buenos días a todas. Buenos días, profe. Bueno, si me quieren, por favor, recordar qué fue lo que vimos la última clase. ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? Vimos las clases de sustitución. Perfecto, la vulgar, la común. Y por ahí estoy viendo que les invita a su compañero Brian a una conferencia, una plática, ¿no? Sí. Correcto, es bueno que ustedes tomen ese tipo de conferencias para que ustedes vayan apuntalando todo lo que vemos en clases, chicas, ¿va? Ahora, lo último que vimos fue efectivamente los tipos de sustitución, pero también vimos, y son preguntas claves, ¿de qué otra manera podemos denominar a las incapacidades en materia de sucesión al momento de heredar? Pregunta. ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? Chicas. Bueno, al momento de declararnos incapaz para poder heredar, no significa que estamos en los supuestos del artículo 42 o 40. El artículo 40, espero no equivocarme, narra qué son las incapacidades y que son simples restricciones al ejercicio de los derechos por el titular, pero que éste podrá ejercitarlos a través de un representante. Sin embargo, no me refiero a ese tipo de incapacidad en materia de sucesión. En materia de sucesión, y por eso es que algunos tratadistas tratan de cambiarle el nombre para que no se confundan. Y en ese sentido prefieren denominarlo indignidad, ¿correcto? Para que no nos vayamos, no nos juegue un mal papel nuestros conocimientos en el sentido de referirnos a las incapacidades que se encuentran en el artículo 42. De hecho, si yo pregunto quiénes son declarados, quiénes se consideran incapaces conforme a la ley, ¿qué me dirían ustedes? Que son los menores de edad y las personas, ¿cómo se dice? Sí, tienes razón. Entre otras más, están las personas que usted acaba de mencionar, los menores de edad. En fin, hay una lista de manera enunciativa, más no limitativa, que nos proporciona el artículo 42. Otro ejemplo, todas aquellas personas que hacen uso no terapéutico de enervantes, psicotrópicos, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero, en ese sentido, nos regresamos a lo que es en materia de sucesión y pues nada que ver, se le llama indignidad. ¿Cuándo una persona puede ser indigna para poder heredar? Ahí, si nosotros, y voy a abrir una pequeña pizarra para poderles más o menos ilustrar las incapacidades general o la incapacidad general. Ya vimos. Son simples restricciones al ejercicio. Y bueno, no voy a poner todo, nada más voy a poner hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo pueden encontrar, creo que en el artículo 40 o el artículo 41, me parece. ¿Correcto? En cambio, las incapacidades
para poder heredar. No hablo para poder testar, cosa muy distinta. Para poder testar es otra situación completamente distinta. Estoy hablando sobre incapacidades para poder heredar, cuando una persona se vuelve incapaz para poder heredar. Pero vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo o no se está refiriendo esta parte a las incapacidades en general. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Correcto, gracias. Aquí estamos hablando de las, y autores de renombre prefieren denominarlo indignidades. Indignidades. Así les prefieren llamar para no confundirlo con la incapacidad en general. Y por ejemplo, una persona es indigna cuando, por ejemplo, entre otras tantas, cuando, por ejemplo, comete un delito en contra del autor de la herencia. Es obvio, ¿cierto? Es obvio que si está cometiendo un delito en contra del autor de la herencia, por supuesto que tiene que no heredar, ¿sale? Pero no tiene nada que ver con la incapacidad en general. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué es el testamento, jóvenes? Bueno, antes de que sigamos, les comento, no nada más existe esa sola posibilidad de indignidad para poder heredar, no, hay varias, no nada más es una. De hecho, me gustaría que por favor me lean el artículo 3093 de su Código Civil. ¿Sí lo tienen? Profesora, ¿3000 qué? 3093. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 3093. Por herencia o remoción de un cargo, son incapaces de heredar por testamentos los que, nombrados en los tutores, curadores o albacaes, hayan rehusado sin justa causa el cargo o hayan sido separados jurídicamente en su ejercicio, salvo que la cesación en el cargo del albarquea haya sido motivada por no haber terminado en juicio sucesorio o en el plazo establecido. Perfecto, 3078, vamos a ver. Ajá, 3077, y bueno, el 3078 establece lo siguiente: los habitantes de cualquier edad y sexo que sean tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de manera absoluta, pero con relación a ciertas personas y a ciertos bienes pueden perderla por alguna de las causas siguientes. Número 1, la comisión de un delito. Número 2, la presunción de influencia contraria a la libertad del testador. Número 3, utilidad pública. Número 4, renuncia o remoción de alguno de los cargos conferidos, ¿va? ¿Correcto?
Ahora, ¿qué diferencia hay entre la incapacidad en general y la incapacidad para poder heredar? Bueno, esto lo encontramos en el artículo 3078, ¿correcto? Uy. 3078. ¿Qué diferencia hay? Acá en la incapacidad en general no es fácil recobrarla, a veces imposible. No es fácil recobrarla. A veces difícil o nula. ¿Correcto? Por ejemplo, un menor de edad, ¿cuándo recobra esa capacidad? ¿Cuándo pasa de incapaz a ser capaz? Pues cuando cumple los 18 años, ¿cierto? Tendrá que esperarse. Pero a veces es difícil. Estamos hablando de una persona que ha perdido, una persona mayor de edad que ha perdido su cordura o su inteligencia por locura, drogadicción, etcétera, etcétera. Es difícil, ¿por qué? Porque si él tiene algún espacio en donde recupere, tendrá que demostrarlo y entonces solamente así, por ese lapso de iluminación, se le puede volver a fincar su capacidad. Y es nula cuando de plano estamos hablando de personas que nunca la van a recobrar, ¿sale? En cambio, las indignidades para poder heredar sí se pueden recobrar, ¿correcto? ¿Cuándo se puede recobrar? Por ejemplo, ¿quién me lee el artículo 3080? Yo, profe. Yo, profesora. Dice 3080. La capacidad para suceder perdida por las personas enumeradas en el artículo anterior se recobra. 1. Si la persona agraviada por alguno de los modos establecidos en el artículo anterior perdonare al ofenso por declaración auténtica. 2. Si después de conocido el agraviado, el ofendido constituye heredero al ofensor o revalida su institución anterior con las mismas solemnidades que se exigen para atestar. Ahí está, jóvenes. Entonces, sí se puede recobrar, mientras que en la capacidad general pues no se puede recuperar tan fácil. Hasta aquí dudas con respecto a la diferencia entre la incapacidad en general y la incapacidad para poder heredar. Recuerden esto, para poder, ¿qué cosa? Heredar. Exacto, heredar. No estoy hablando para poder testar, eso es otra cosa muy distinta, ¿correcto? Ahora, si ustedes, y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, lo que ustedes van a ver el día, creo que es el día jueves, esa clase, a la que les invitó su compañero Brian, creo que es el jueves. Sí, profe. Sí. Por favor, participen. Cuando estén ahí, participen. Por ejemplo, sucesión. ¿Por qué creen ustedes que puso eso de la mentira de la herencia en vida? ¿Alguna idea? ¿Podría ser porque se hereda ya cuando una persona fallece? Es correcto. ¿Quién contestó? Yo, Jessica. Jessica, efectivamente, no hay herencia en vida. Recuerden ustedes, no hay herencia en vida. La herencia va a surtir efectos para después de la muerte del autor de la herencia, efectivamente. Y eso me imagino que les van a explicar ese día.
Por eso aquí les puso la mentira de la herencia en vida. Yo le hubiera puesto, considero, el error común de expresar herencia en vida. Luego, la donación y sus efectos, pues sí, hay muchas. A ver, ¿a qué se refiere con sucesión intestada, jóvenes? Cuando ¿No? hay una sucesión y no hay un testamento de por medio. Es correcto cuando hay una sucesión, pero no hay un testamento de por medio. ¿De qué otra manera se les llama a la sucesión intestada? Se le puede llamar sucesión legítima. Se le puede denominar sucesión ad intestato. Se le puede denominar sucesión intestamentaria. Y al otro, única y exclusivamente sucesión testamentaria. Ahí están los dos tipos. Incluso sucesión por ley. También se le puede llamar a esta parte. Ok, vamos a continuar, ¿va? Ya vimos institución y sustitución, ya está. ¿Qué es el derecho de crecer, jóvenes? Chicas. El derecho de crecer era cuando una persona, bueno, no sé cómo decirlo bien, pero explicárselo así. Es cuando, por ejemplo, 5 personas son herederos, pero una deja de ser incapaz, entonces el derecho, bueno, el pedazo que tienes tu herencia crece. Ok, cuando aumenta la masa hereditaria para los demás herederos, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Quién me lee el artículo 3373? ¿Es mi idea o hace frío, chicos? Sí, hace frío, profa. Sí, profa. Ok, artículo 3373. ¿Quién hace favor de leerlo? Yo, profesora, Adelante. firmarán el testamento, además del notario, juez, el secretario y la gente al pie de él. Razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente lucidez de juicio y sin este requisito de circunstancias será nulo el testamento. Casi no se escuchó, pero bueno, creo que no es ese. A ver, déjeme checar. 3300. 3373, ¿lo puedes volver a leer? Creo que yo me equivoqué, profesora, le leí el 3073. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, lo lees, ahora sí, corriges. Sí, profesora. Es que lo estoy buscando. Es 1373. Derecho de acrecer es el que conoce la ley al heredero. Es el que concede la ley al heredero o al legatario para agregar a su porción hereditaria o a su legado, la que debía corresponder a otro heredero o legatario. Perfecto. Creo que les pasé unas copias de un libro que se llama Efraín Moto Salazar, ¿cierto? ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Si no, no se preocupen.
Bueno, nos saltamos el tema, ¿va? Por favor, léanlo para que podamos entenderlo, porque si no leen las hojas que las fotos que yo les mandé, no van a entender, jóvenes. Bueno, tema número 7, los legados, ¿va? Los legados. Heredero y legatario, ya sabemos qué cosa es un heredero y ya sabemos qué cosa es un legatario, ¿cierto? Cierto. Díganme, ¿qué es un heredero y qué es un legatario? Que el heredero, bueno, en su caso, debe pagar la deuda de los cuyos y nos dice que es universal. Y el legatario no paga nada a menos que los herederos no puedan. Perfecto, entonces uno recibe a título particular y el otro recibe a título universal, ¿cierto? Cierto. Correcto. Entonces, en esa medida, vamos a ver que el heredero y el legatario cuando la totalidad de la herencia se recibe en legados, obvio es que se le va a llamar herencia cuando la totalidad de la herencia es en legados, ¿correcto? Ahora, aquí la pregunta es, transmisión y entrega de la cosa legada. ¿Cuántos legados hay? ¿Y qué es un legado? ¿Correcto? Vamos a ver. Modalidades en los legados. Los legados pueden estar sujetos a término, plazo. Es que tienen que leer lo que les mandé porque si no tampoco van a entender esta parte, jóvenes. ¿Va? Ojalá que lo puedan retomar. Bueno, clases de legados. Hay legados alternativos, hay legados remuneratorios, hay legados de cosa, hay diversos tipos de legados. Déjenme checar en dónde está el apartado de legados para que vayamos viendo. Profesora, ¿Sí? bueno, yo había escuchado que los legados son cuando dejas una cosa exacta, por así decirlo, de tus cosas. Cuando de todas tus cosas dejas algo en particular para alguien en particular, para alguien específico. Ese es un legado, ¿correcto? Uy, me pasé. Ok, denme por favor un minuto, por favor. Ok, en estar buscando los legados, déjenme ver en qué parte se encuentran los legados. Para que vayamos viendo cuántos son.
Obligaciones, diversos de contratos, sucesiones, aquí está. Ok, vamos a ver. Entonces, el primero de la lista es el legado de alimentos. ¿Ok? Legado de... Empezamos. Legado de alimentos es el primero. Luego tenemos el número 2. El número 2 es legado de bien ajeno. Número 3. De bien indeterminado. 4. De bien hipotecado. 5. De bien dado en prenda. 6. Legado de anticresis. 7. Legado de bien propio. 8. De crédito. 9. De deuda. 10. De dinero. 11. De bien depositado. 12. Legado de educación. 13. Específico. 14. De pensión. 15. A favor del acreedor. 16. Genérico. De liberación. De deuda. 17. Para contraer matrimonio. 18. Alternativos. 'Usufructo y servidumbre'.
Ahí está. Estos son los tipos de legados que hay. ¿Correcto? Legado de alimentos, legado de bien ajeno, de bien indeterminado, de bien hipotecado, de bien dado en prenda, legado de anticresis, legado de bien propio, de deuda, de crédito, de dinero, de bien depositado, de educación, legado específico, legado de pensión, legado a favor del acreedor, legado genérico de liberación de deuda, para contraer matrimonio, legado para contraer matrimonio, legados alternativos, legados de usufructo y legados de servidumbre. ¿Ok? ¿Sí o sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Mande. ¿Qué tienen que hacer? Tendrán que remitirse a su código civil para empezar a buscar a qué se trata cada uno, de qué se trata cada uno de los legados, ¿va? Por ejemplo, el primero que es legado de Alimentos. de alimentos. El legado de alimentos dura mientras viva el legatario. Si el testador no señaló el monto de los alimentos, estará a las reglas generadas establecidas por este código. Si el testador acostumbró en vida dar al legatario determinada cantidad como pensión alimenticia, se entenderá legada la misma suma. Eso es el legado de alimentos. Ejemplo, yo quiero dejarle un legado de alimentos a una sobrina. Tengo hijos, tengo hijas, pero le voy a dejar un legado de alimentos a una sobrina, ¿correcto? Como es algo específico para alguien específico, pues es un legado. Ella será legataria. Yo seré autora de la herencia. ¿Estamos? ¿Dónde encuentro esto? En el artículo 3177. No, 3173. De bien ajeno. A ver, ¿quién lo buscó ya? Yo, profa. Adelante. Dice, el legado de un bien ajeno, si el testador sabía que lo era, es válido y el heredero debe adquirirlo para entregarlo al legatario o dar a este su precio. Síguele leyendo hasta el 3184, por favor, mija. 3178. Si el testador ignoraba que el bien que legaba era ajeno, es nulo el legado. Síguele, síguele. Artículo 3179. Es válido el legado si el testador, después de otorgarlo el testamento, adquiere el... adquiere el bien que al otorgarlo no era suyo. Artículo 3180. No produce efectos el legado de bien que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo legatario. Artículo 3181. Si el legatario adquiere el bien legado después de otorgarlo el testamento, se entiende el legado su precio. Hasta ahí nada más, Michelle, hasta ahí. Muchísimas gracias. ¿Quién continúa con el siguiente legado? Yo, profesora.
Adelante. Bien, el bien legado solo tenía una parte, el testamento Sabino del Oeste, vale el legado. 3183. Es válido el legado de bien propio del heredero o de un legatario, quienes, si aceptan la sucesión, deberán entregar el bien legado a su precio. 3184. Si el testador ignoraba que el bien fuese propio, el heredero o el legatario será nulo el legado. ¿Sigo, profesora? No, hasta ahí nada más. El que sigue, chicas. Ya, profe. Adelante. El legado de bien hipotecado, dado en prenda o antítesis. Artículo 3189. Si el bien legado se encuentra en la herencia y está hipotecado o dado en prenda o en antítesis o lo fuera después de otorgarlo. Ok. Perdón, es que se me pasaron, se me movió un poquito el celular. A testamento, la redención o el desempeño será a cargo del heredero o herederos. Ok, hasta ahí nada más. No te preocupes, hasta ahí nada más. A ver. ¿En qué artículo encontramos el bien indeterminado, jóvenes? En el artículo 3185. 3185A. 3188. Sí, profesora. Perfecto, ahí está. En donde encontramos el legado de bien hipotecado. 3189. A. Al Aquí. 3192, profesora. Perfecto. En donde encontramos el legado de bien dado en prenda. Creo que está en el mismo. Sí, profe, engloba el legado de prenda y el de anticresis. El legado de bien propio. Artículo 3193. A. Al 3196. Correcto. De crédito. En 3190. 3100. 99. 99. A. 3201. 3200. 1. De deuda. En el 3202. 3202. A. 3200. 1204. Legado de dinero. 106. 3206. A. A 3207. De bien depositado. Se encuentra en el mismo, profe. Perfecto. De educación. 3208. A. Es único, profe. Correcto. Legado específico.
3.209. 3.209. A, Igual es único, profesora. Igual es único. legado de pensión, 3.210. Y es único, profesora. a favor del acreedor, 3.211. Al 3.214. el siguiente que es genérico de liberación de deuda, 3.215. A, Único. correcto. Para contraer matrimonio, 3.216 igual es único. alternativos, 3.217 3.217. a 3.222. de usufructo y de servidumbre, es el mismo, creo. 3.223 a 2.324. Bueno, ahí está. Vamos a ver si le quieren sacar una fotito para que ustedes lo tengan o luego o lo quieren poner en su cuaderno, no lo sé. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Qué tienen que hacer de aquí, jóvenes? Tienen ustedes que extraer en qué consiste cada uno de ellos, ¿va? Porque la próxima clase los voy a preguntar. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver. ¿En qué orden se pagan los legados, jóvenes? ¿En qué orden se pagan los legados? ¿Cuál pagaré primero? ¿El número 12 que es de educación o el número 20 que es de servidumbre? A eso se refiere. ¿Cuál voy a pagar primero? ¿Correcto? Y la ley es tan amplia y no deja lugar a dudas para que no tengamos ningún problema. Hay un artículo 3167. No, 3169. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, profesora. Adelante. Los bienes de la herencia no alcanzarán para cubrir todos los legados. El pago se hará en el orden siguiente. Primero, legados alimentos o educación. Segundo, legados remuneratarios. Tercero, legados que el pensador haya declarado preferentes. Cuarto, legados de bien cierto y determinado. Quinto, los demás a prorrata. Prorrata. Los demás a prorrata. Entonces quiere decir que los primeros que voy a pagar, obvio, es el de alimentos o el de educación. Y después siguen los que están acá del 1 al 5, pero los demás, porque son 20, ¿cierto? Nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, esos son los, no 4, esos son los legados preferentes, los que primero se van a pagar. Pero si hay 20 legados, se van a pagar a prorrata. ¿Qué significa prorrata? Por partes iguales, ¿correcto?
Legados preferentes son estos. Los legados remuneratorios son preferentes en el pago, pues se supone que constituyen un pago que el testador desea hacer y se equiparan o se consideran deudas de él. El pago de las deudas del decuyus es el objeto primordial de la herencia como patrimonio y liquidación. Al respecto, es importante no confundir el legado de alimentos con la obligación del testador de proporcionar alimentos a su cónyuge y parientes, porque esta es una deuda que debe cumplirse antes que los legados, siendo inoficioso el testamento en la parte necesaria para cumplir esta obligación, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí, chicas? En el artículo 3130 comenzamos con que el testador puede gravar con legados la herencia y también a los legatarios. Son incapaces de adquirir legados los que son de heredar. ¿Quiénes son incapaces de heredar? ¿Se acuerdan quiénes son incapaces para poder heredar? Los menores de edad y los... ¿Quiénes? ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Los incapaces de heredar? ¿Quiénes son incapaces para poder heredar? ¿No? ¿El que comete un delito contra el autor de la herencia? Exacto. Aquellas personas que están en el artículo, creo que es 3173, creo. ¿Correcto? El legatario adquiere a título particular y solo responde de las obligaciones que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de las responsabilidades subsidiarias con los herederos. El legatario, a quien haya grabado el testador con el pago de un legado o de una deuda, será el único responsable de este pago, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que reciben legado. ¿Correcto? Por favor, lean del artículo 3130 hasta donde termina, que es el 3130 a 3224, ¿va? ¿Correcto? Profesora. Sí, profe. Ahora, vamos con otro tema. Denme, por favor. Bueno. Forma de los testamentos, chicas. Forma de los testamentos. Testamento como acto solemne. Ya vamos en el tema número 8 y eso me agrada porque son... Son 16 temas, vamos a la mitad. Me parece estupendo. ¿Cuándo terminan nuestras clases? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, no se preocupen. Forma de los testamentos. ¿Qué es un testamento? No es más que un acto jurídico unilateral, unilateral, que expresa la voluntad del testador, el cual debe ser exteriorizada para poder conocer. De aquí la necesidad de que tal exteriorización adopte una forma determinada. Como acto llamado a producir sus efectos después de la muerte del autor, el testamento requiere rodearse de seguridades que garanticen la exacta expresión de su voluntad,
pues no cabe la posibilidad de aclaraciones o rectificaciones, ¿correcto? La ley ha establecido ciertas formas obligatorias para que la voluntad pueda producir efectos jurídicos, como testamento, solo reuniendo las formalidades que la ley exige para cada tipo de testamento, ¿va? Entonces, ¿en dónde encontramos lo relativo a testamentos? ¿Y cuántos testamentos hay? Que es lo que más me interesa que ustedes ya aprendan, ¿va? Déjenme ubicar. Profa, ya revisé y terminamos el curso el 13 de agosto. 13 de agosto. Sí. Ah, perfecto. Me parece excelente. Creo que vamos a tener mucho antes el curso para poderlo repasar otra vez. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profa. Pero ahora sí quiero participación de ustedes, no me hagan enojar, ¿eh? Heredero. No, profa, ya, ¿Eh? ya no la haremos enojar. Si no, me diré que sí las repruebo a todas, ¿eh? Y sí puedo hacerlo fácil y con la mano en la cintura. Pero no, no me interesa que aprendan. Aquí está, forma de los testamentos. A ver, vamos a ver. El testamento en cuanto a su forma es público o privado. Ahí está la primera clasificación. Testamento público o privado. Empezamos. Luego. Abierto o cerrado. O sea, testamento público y privado y testamento público abierto, testamento público cerrado, ¿va? Testamento privado. Testamento militar y marítimo. Y testamento hecho fuera del Estado. Ahí están, ¿correcto? A lo mejor es el mismo, por ejemplo, el testamento público, el privado, porque es testamento público abierto, testamento público cerrado, testamento privado abierto. En fin, necesito, por favor, que, vamos a ver, ¿en qué artículo están? $3,253.
3,260. 59, vaya. 3,260. 3,261. 3,275. 3,287. 3,308. 'A ver, público abierto, les dije que era 3,287. A 3,319. ¿Correcto? Ya ustedes tendrán que buscarlo y de qué se trata. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profa. Bueno, a ver, jóvenes, miren, les voy a pedir un favor enorme, enorme. Vamos a dejarlo hasta acá, les prometo reponer la hora. Después de esta clase, ¿qué clase tienen después de esta, los días lunes? Derecho ambiental. Derecho ambiental, profesora. ¿Hasta qué horas terminan? Hasta la 1. Hasta la 1. ¿Todos los días a la 1? Solo el día lunes y el miércoles. ¿Y los demás días a qué horas terminan? Mañana a las 12 y los jueves a las 11:30. Uy. Bueno, nos ponemos de acuerdo para poderles responder en esta media hora. ¿Les parece bien? Lo que pasa es que tengo que ir a juzgados y necesito ir, chicas. Sí, ¿Va? profesora, no se preocupe. Profesora, Sí, profe, está bien. De todas maneras, yo ahorita, al rato comento con dirección para que tengan conocimiento del permiso, ¿va? sí, Sí, profesora. profe. Ok, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. Profesora, gracias.